Y dentro de tan solo unos instantes va a dar comienzo esta tercera manga clasificatoria, que dará con otros 12 pilotos de los que concurran a la carrera, a una de las dos carreras que mañana tendrán lugar perteneciente a este segundo campeonato de España de AX. Vemos como ya después de formalizar la vuelta de reconocimiento, los pilotos están tomando posiciones en la parrilla, de la cual, y en esta tercera manga, ha obtenido la pole el piloto madrileño Javier Leirana Monroy, que va a aportar el número 28. Consiguió en la cuarta manga el segundo mejor tiempo, marcando 2 minutos 2 segundos 74 centésimas. Segundo en esa misma parrilla va a ser Florencio Ayuso. Tercero, Manuel Ruiz. Cuarto, Francisco Granel. Y en quinta posición va a partir otro hombre que precisamente también es de la localidad de Alcañiz, Carlos Bricio Manzanares, y casualmente es profesor de autoescuela. Vemos como ya están todos dispuestos y en este momento toman la salida. Vamos a ver, como siempre, cuál es el primero en llegar a esa curva del embudo, la que hay a final de recta. Vemos como posiblemente va a tomar la primera plaza y ya lo ha hecho Florencio Ayuso, delante del hombre que ocupaba la pole, y vemos como esos toques, increíbles toques, el coche número 33 que por interior ha conseguido lograr la tercera posición, que no es otro que Manuel Ruiz. Por tanto, y en estos momentos confirmaremos, aquí los tenemos, en primera posición es Florencio Ayuso, inmediatamente detrás va el que era pole position, Javier Leirana, seguido por el coche, creemos, número 33 de Manuel Ruiz González, que ha tenido que dar sus empujones para conseguir esta posición. Parece que están tomando una mínima ventaja, tan solo unos metros al paso por el primer puente, los dos primeros clasificados, y repetimos, primer lugar para Florencio Ayuso. Yo creo que en esta manga, en las dos primeras posiciones, vamos a ver una carrera bastante disputada, ¿eh? Creo que Florencio, tal Ayuso como Ignacio Leirana, no se van a dar un respiro, ¿eh? Lo que me extraña que le haya podido pasar a Granel, que es un piloto que podría estar ahí adelante, que en las salidas ha debido quedar, o en ese pequeño amago que ha habido de buscar la posición unos a otros. Buscaban la posición casi subiéndose a los capós, ¿no? Sí, la verdad que era poco ortodoxa. Con el trechito que es y la búsqueda, pues siempre es un poquitín ortodoxa, pero bueno, ahí... Bueno, pues sin embargo ya estamos viendo precisamente, yo creo que es en quinto lugar exactamente, al propio Francisco Granero, que parece que tampoco va a perder comba y quiere estar con la gente que va deprisa, con la gente que rueda deprisa, y lo que vemos es que son hasta 6 los pilotos, 6, 9 y hasta 10 los pilotos que están formando una cabeza de carrera que yo diría que va a ser la más competida o la más apretada de las que ya hemos visto hasta el momento, ¿no, Chefo? Yo creo que sí, me está dando por estas primeras imágenes y esta segunda vuelta que van bastante apretaditos, ¿eh? Lo que vemos ya es cemento blanco, eso quiere decir que ese es uno de los rastros de los últimos toques más importantes por aquello de la pérdida de aceite que ha tenido que ser tapada en la subida al corcho antes de entrar en la curva del hospital. Vean ustedes esa tremenda serpiente multicolor, casi parecen ciclistas en un pelotón. El paso por línea de meta y vemos cómo conserva después de este primer paso, aunque quiere poner las cosas difíciles, yo creo que por un sitio que es tremendamente complicado, no lo ha conseguido. Continúa en primera posición Florencio Ayuso, seguido de Javier Leirana. Javier, que fue un hombre y también rodó muy deprisa en este circuito el año pasado, va pidiendo paso como buenamente puede. Sí, digamos que le va pidiendo paso como se hace en las carreras, metiendo el morro un poquito. Lo que pasa es que Florencio Ayuso ya es un zorro viejo aquí en Alcañiz y se las sabe todas. Yo creo que está tapando muy bien todos los huecos. Todos los huecos, yo creo que bueno, que sigan manteniendo así la lucha, que no se den ningún toquecito, pero es difícil pasarle a Florencio aquí. Ahí tienen la mejor prueba de ese pelotón, de esa competencia en la cabeza de carrera, 0,22 segundos, 22 centésimas de diferencia Ayuso a Leirana, y todos los demás ahí los tienen. 6, 7 y hasta 8 vehículos casi rodando en un pañuelo cuando están accediendo a lo que es la vuelta a los puentes. La carrera que ha sido bastante menos disputada es la que hemos visto inmediatamente antes, la segunda manga clasificatoria, en la que veíamos como el actual líder de este campeonato de España, el jovencísimo Iván Arias, pues yo no sé, pero casi ha sido un paseo eso, Iván, ¿no? Lo que estábamos comentando desde esta posición de comentaristas era el hecho de la tremenda frialdad de un chico como tú con 16 años, que además tienes el hándicap de que no puedes pilotar nada más que en los entrenamientos y en las propias carreras, puesto que no tienes ni tan siquiera el carnet de conducir. ¿Cómo es posible que con tan pocos kilómetros en tus manos hayas podido tener esta frialdad? Aunque de sangre te viene, ¿no? Bueno, son pocos kilómetros en coche, pero bastantes kilómetros ya en el karting. Yo corrí en karting de los 9 años hasta los 16 que tengo ahora.
y gracias a Purulator y Marlboro pues hemos conseguido formar este equipo y que nos va muy bien. Bueno, pues ahí lo tienen, 16 años y con ganas de ser el campeón de España más joven de la historia de nuestro automovilismo. Y ahí vemos cómo siguen con su rifirrafe Ayuso y el propio Leirana. Y bueno, yo creo que lo que comentaba hace tan solo unos momentos, el hecho de que Leirana sea un hombre que ha ido en rally durante muchos años, que haya lucido ya el año pasado en este circuito, le va a valer de poco ante ese zorro viejo que es Ayuso, ¿eh? Hombre, yo pienso que le va a costar mucho pasarlo. Lo está intentando pasar a final de recta. Yo creo que intentar pasar a Ayuso a final de recta es casi imposible. Habría que comentar también que es un circuito y hay que aprovechar aquí la presencia de Iván Arias. Iván, ¿cuántos lugares para adelantar encontrabas tú en el circuito? Bueno, eso es muy difícil, pero lugares para adelantar hay muy pocos. En este circuito hay muy pocos, ya que son sitios muy largos, son rectas muy largas y las frenadas las haces muy bruscas, siendo muy estrecho y no tienes por dónde meterte. Sin embargo, al mismo tiempo es un circuito bastante rápido. No, es muy rápido. Tienes 2 segundos en todo el circuito con lo grande que es. Todos son quintas. Bueno, pues con esas quintas vemos que, reduciendo por lo menos un par de velocidades, acaban de entrar pegaditos los dos hombres que comandan esta prueba, que no son otros que Florencio Ayuso y el propio Javier Leirán. Yo lo que le diría ahora a nuestro compañero en nuestra tareas de comentarista en el día de hoy, a Chefo Abella, es que, bueno, a partir de línea de meta, ¿por qué no enseñamos un poco a nuestros telespectadores, aprovechando también la presencia del propio Iván, cuál es, digamos, el desarrollo de una vuelta desde dentro del puesto de conducción al volante? Vamos a ir viendo o pensando qué es lo que está haciendo cada piloto en una vuelta y vamos a ver, ahora vamos a hacer por un momento los trastos a Iván para que junto con Chefo Abella nos hagan a partir de este paso de meta lo que es exactamente una vuelta desde el puesto de conducción. Pues mira, Iván, a ver si tú que acabas de ya dar esta vuelta, coméntanos ahora mismo que están llegando ya a final de recta, cuáles son las marchas y la forma de entrar en las curvas. Mira, ahora mismo es una curva de segunda, después de quinta a segunda, hay que abrirse para cerrarse mucho, intentar enseguida salir acelerando para poner la tercera velocidad, tocar el freno un poco en esa curva izquierda y entrar. De ahí hasta el puente de abajo, es acelerando, se mete cuarta. Hay algunos coches que esta mañana he visto metían quinta en la parte de más abajo para pasar a tercera velocidad y tomar la curva del puente. De aquí pasamos a la zona rápida del río, en la cual los pilotos llaman la curva del seto, que vas acelerando, metes la cuarta velocidad, pasas acelerando a fondo para llegar a un zigzag de una derecha a izquierda que tiene un pequeño bache. Es este de aquí, ese pequeño bache de ahí. Ahí vamos a la curva del Portalón, en la cual se va en quinta velocidad, se ahueca un poquitín y se entra adentro para hacer la zona subida al puente viejo. Aquí se pasa desde quinta ya a segunda velocidad para entrar en el puente. Al pasar el puente ya se pone la tercera velocidad. Vemos aquí que están, desde luego, que no se perdonan ni una. Yo creo que Javier le está pidiendo algo a Florencio, ¿no? Están tan cerquita. Yo creo que debe... Aparte de paso, le debe ir pidiendo más cosas. Sí, algún recado que otro le está mandando, yo creo. Yo lo que creo es que no le va a pasar, porque el coche de Florencio parece que anda más. Aunque Leirana parece que está arriesgando un poquito más. O sea, ¿que crees que el desarrollo de la carrera, si no hay toques o adversidades para alguno de los pilotos, puede ser el que estamos presenciando ahora? Yo creo que sí, que el resultado va a quedar. Bueno, pues vamos a acabar con esa vuelta, Chef. Pues mira, Vallas, ahora mismo estamos viendo la entrada al hospital, que es la entrada en recta, que llegas en cuarta para meter tercera, y ya entrar en recta y volver ya con el coche a tope de vueltas y poner cuarta y quinta. Un poco más o menos a tope de vueltas debía ir este piloto, que no ha encontrado precisamente la mejor trazada, y vemos cómo se ha abierto de manos, que dirían en el aspecto hípico, porque se le ha ido la rueda derecha totalmente. Y de nuevo otro ataque, como antes comentaba Chefo, otra vez al final de recta está intentando Leirana, lo que parece imposible. Sí, parece imposible. Lo que pasa es que yo pienso que ahora Leirana lo que está haciendo es abrirse para intentar bajar más, empezar a acelerar antes que Ayuso, intentar pasarle en esta zona rápida antes del puente. Espero a Florencio, ahí sigue tapando el hueco y no hay manera. Yo voy a dar la razón a Iván porque veo que en la entrada, en las zonas de aceleración y en las zonas más rápidas, parece que respira un poquitín más Ayuso. De todas maneras, las diferencias son francamente increíbles, 11 centésimas de un coche a otro.
Tercera posición ya vemos que un poco más alejado el número 33 de Manuel Ruiz a 3.63 y Francisco Granel, que iba tocado en la parte delantera, ya anda a 10 segundos más lejos. Pero el espectáculo que están proporcionando los dos pilotos que encabezan la carrera es un espectáculo, yo diría que poco concebible para los aficionados al mundo del motor de las cuatro ruedas, pero que, Iván, esto es algo que se ve muy a menudo en esta competición, ¿eh? Sí, se ve muchísimo, sobre todo en circuitos que son más lentos y tienen más toques. Y en ese circuito salen pocos coches, pero hay circuitos que en la final llegan a salir 36 coches y esto es muy común. Bueno, acabamos de ver otra de las curvas. Vamos a contar una anécdota de esta curva, Checo. La curva que acaban de pasar es la que se llamaba y se llama de la peluquería, y es porque yo tengo entendido que, bueno, hace poco cuando tú corrías entrabas y a cortaros el pelo con el coche. ¿Cómo era aquello? Pues sí, en más de uno de estos ángulos entraba ahí. Hubo alguien de aquí de la zona que también entró en una cabina de teléfonos y alguno que otro subió las escaleras que llevaban al primer piso de una casa. Bueno, afortunadamente el peluquero parece que ha tomado mejor rumbo, ha desplazado el emplazamiento de su establecimiento al centro de la ciudad, a la parte de la Plaza de España, y el que ahora lo ocupa casualmente es una agencia de seguros. Parece que se ha colocado en buen sitio. Vamos a ver ya el que va a ser el quinto paso por meta de los dos primeros clasificados. Va a cumplirse pues la que es penúltima vuelta. Entran en estos mismos instantes los dos primeros clasificados, que no son otros que el propio Florencio Ayuso y Javier Leirana, primero y segundo. Vemos repetición de la película, y no es repetición de las imágenes, sino que es que siempre Leirana intenta lo mismo y siempre sin conseguirlo. Intenta pasar por el exterior a Ayuso, Ayuso le tapa la trazada, de ahí van al Monagal, otra vez tapón. Y bueno, yo pienso que lo que sucede es que Ayuso tampoco va muy incómodo con eso de llevar encima a Leirana, ¿no? Bueno, mira, siempre que estás realizando una carrera y llevas un vehículo tan pegado detrás, yo lo único que te puedo asegurar que es cualquier cosa menos cómodo, porque es que ya no sabes dónde poner los ojos, para la izquierda, para la derecha, por el espejo, para adelante. Andar siempre, la verdad, es bastante agobiante hacer una carrera como la que está aguantando Florencio, llevando a Leirana tan pegado, ¿eh? Sí, porque lo que está claro es que como a Leirana se le ocurra tragarse una frenada, el toque puede ser aparatoso. Yo creo que se van los dos, desde luego, a una buena excursión, ¿eh? Y bueno, pues esperemos que no suceda lo de la excursión, porque los espectadores que nos están dispensando un espectáculo muy poco habitual en el mundo de las cuatro ruedas, algo a lo que no estamos acostumbrados, porque, no sé, de algún modo, en coches con una cilindrada tan corta, una potencia tan justa, es, digamos, muy estimulante ver este grado de competencia. Sí, la verdad es que están manteniendo una carrera súper deportiva, ¿eh? Vemos que Leirana ha perdido un faro, no sabemos si lo ha perdido, se lo ha dejado Ayuso en el maletero, pero la verdad es que se están comportando como auténticos deportistas. Inmediatamente va a acabar esa subida al corcho. Vamos a ver la entrada en la curva del Hospital y la que va a ser decisivo paso por meta y que va a dar la primera y definitiva posición. Si no hay variaciones, se parece que no la va a haber. Vemos ya como Ayuso primero, Leirana segundo, y vemos cómo van a tomar. Ese es el comienzo de la curva del Hospital de entrada a meta. Está intentando por el exterior de nuevo, otra vez intentándolo Leirana, no lo va a conseguir. Van a volcar en estos mismos instantes en la línea de recta de meta y va a ser primero. Ahí lo tienen Florencio Ayuso, el madrileño, en primera posición. Su paisano Javier Leirana Monroy va a ser segundo, que intenta salirse del rebufo y no lo ha conseguido. Tan solo ha sido medio vehículo de diferencia el que ha conseguido obtener Florencio Ayuso sobre Javier Leirana en esa línea de meta. Y aquí vamos a ver el paso en tercera posición del vehículo número 33, Manuel Ruiz González. Cuarto es muy tocado en el frontal Francisco Granel Ramos. Vean cómo lleva precisamente el frontal el piloto barcelonés, que parece que sí ha tenido un serio toque, que ha dejado sus defensas delanteras bastante maltrechas. Ahí tenemos la clasificación provisional de esta tercera manga. En primer lugar, Florencio Ayuso con 12.21.16 a 22 centésimas Javier Leirana. En tercer lugar, Manuel Ruiz a 10 segundos 71 centésimas. Cuarto, Francisco Granel, 14.12. Quinto, Manuel Rosado, casualmente compañero en las tareas informativas dentro del mundo del motor, a 24.94. Y en sexta posición, Isidro Baño a 26.09. Isidro Baño, casualmente, familia de Emilio de Villota.